¿Qué tal? Tercer capítulo de este mini tutorial que estamos haciendo con Meteor y Vue de una simple aplicación de to-do, de cosas, una lista de tareas que queremos hacer. Y bueno, en el anterior capítulo dije que íbamos a integrarlo con Bootstrap 4, pero sin embargo me parece más lógico coger los estilos que ya ofrece To-Do MVC, que es la página de referencia en la cual nos estamos basando para hacer este pequeño tutorial. Bien, he cambiado un poco el formato, he quitado la barra de tareas, ¿vale? La tengo escondida. Y también he abierto ya la consola en nuestro editor y tengo dividido aquí en el navegador y el editor. Así que lo primero que tenéis que hacer, recordad, es entrar, abrir la consola en Visual Studio Code o ir a vuestras rutas si estáis utilizando una terminal aparte. Lanzar el comando Meteor, que inicializará el proyecto y el servidor de desarrollo y ya tendremos listo aquí, recordad, en localhost 3000. ¿Y qué vamos a hacer en este pequeño episodio? Bueno, en este episodio vamos a integrar los estilos de todo MVC y vamos a crear la carpeta de componentes shared, que va a ser una carpeta por convención dentro de la interfaz donde vamos a crear componentes que va a compartir toda la aplicación entera. Es decir, en este caso van a ser el footer, el header y la sección principal, ¿vale? Que le voy a llamar main section. Pues nada, vamos al lío. Para integrar tu MVC, el CSS de tu MVC, hacen falta dos instalaciones de Node. Una es esta, ¿vale? Que es un npm install to MVC app CSS. Y luego está otra que es to MVC common. Aquí está. ¿De acuerdo? Son los estilos comunes y el otro son estilos relativos a la aplicación. Sin más, vamos a instalarlo, vamos a abrir un nuevo terminal. Recordad que podéis utilizar el terminal de Visual Studio Code con control ñ o directamente podéis abriros CMDR, que lo hice, bueno, os lo enseñé vamos a cancelarlo. Os lo enseñé en el anterior vídeo, o en el primero, por si no lo habéis visto. Así que vamos a utilizar, ya que estamos hechos, esto es meter, es simple to view. Y vamos a hacer pues lo que viene aquí, npm install todo mvc common. Y aparte, recordad que podemos instalar varios paquetes de una sola sentada. Vamos a instalar también este todo mvc. Así que todo mvc app css. Esperamos a que los paquetes se instalen. Son paquetes muy pequeñitos, así que no debería tardar mucho. Cerramos la terminal, no creo que nos haga falta ahora mismo ya para nada, y vamos a integrarlos en la aplicación, ¿vale? Para integrarlos en la aplicación estuve probando, porque yo ya tengo la aplicación terminada, pues para tenerla de referencia y demás, y la táctica para integrar lo mejor posible los estilos y demás es crear una nueva carpeta que vamos a llamar public, ¿vale? Donde vamos a meter todos los archivos, CSS, imágenes, etcétera, etcétera, que va a tener nuestra aplicación. Y vamos a hacer lo siguiente. En Node Modules vamos a venirnos a la carpeta todo MVC app CSS y todo MVC Common. Vamos a copiar y pegar el CSS y vamos a copiar y pegar el CSS, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos, vamos a cerrar Node Modules, vamos a venirnos a nuestro main HTML, dado que es el cliente, y vamos con la etiqueta link, vamos a incrustarlos en nuestra aplicación. ¿Cómo lo incrustamos? Pues bien, Meteor reconoce la carpeta public como una carpeta especial, ¿vale? Entonces, al meter cualquier cosa dentro de la carpeta public, simplemente tenéis que hacer esto, una barra, y poner el nombre de lo que queráis importar. Es así de sencillo. Va a interpretarlo Meteor perfectamente y lo va a importar simplemente haciendo esto, ¿de acuerdo? Vamos a crear otro link y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con index.css. El orden no creo que sea importante, pero a mí siempre me gusta cargar primero la base del to-do y luego cargar los estilos, ¿vale? Referente. Guardamos. Va a recompilar la aplicación. Vamos a cerrar esta de aquí. Ahí está. Y como veis ya han cambiado los estilos, ¿de acuerdo? Ya no tenemos los mismos estilos de antes. Voy a sacar la consola con F12, la voy a colocar abajito. Y
no recuerdo si os lo enseñé en el anterior vídeo, pero las Vue DevTools podéis descargarlas directamente poniendo en vuestro buscador Vue DevTools. Madre mía. Y os venís a la página de GitHub y simplemente os va a llevar aquí abajo a Get the Chrome Extension o el Firefox Add-on. O incluso, si lo preferís, podéis abrir directamente una aplicación propia de DevTools. En este caso a mí me viene bastante bien simplemente con la extensión de Chrome, que es el navegador que utilizo, y lo añadís. Una vez añadido, simplemente abriendo el F12, ¿vale? La consola, ya recordáis F12 o si no os venís a más herramientas para desarrolladores. Y tendréis una pestañita que se llama de Vue, donde podéis ver perfectamente los distintos componentes que tenemos y aquí podéis ver Vuex, ¿de acuerdo? Ya hablaremos un poco más de hecho, de cómo tengo enfocado ya el tutorial y lo comentaremos. Por ahora vamos a lo que nos importa, ¿de acuerdo? Que es a seguir haciendo esto. Una vez que ya tenemos los estilos importados, vamos a crear la carpeta shared, ¿de acuerdo? La carpeta shared va dentro de UI y vamos a crear 3 archivitos, ¿vale? Podemos cerrar ya el main HTML, no nos va a hacer falta. Vamos a crear 3 archivos. Vamos a empezar primero con el header section, ¿de acuerdo? Header section.view. Recordad que si tenéis Vetour instalado, yo tengo aquí un montón de extensiones, pero si tenéis Vetour instalado, una vez que tengáis un archivo .view os va a dar muchísimas facilidades para programar en él. Y poniendo el snippet de scaffold, ya directamente nos crea las 3 secciones de un archivo Vue, ¿vale? Recordad que el archivo Vue está formado por template, donde va el HTML, script, donde va el CSS, y style, donde van nuestros estilos. El CSS, el JS, perdón, y style, donde van nuestros estilos, ¿de acuerdo? Vamos a crear directamente el template, y para esto vamos a crear una etiqueta section, dentro de esa etiqueta un header, dentro de ese header un H1 al que vamos a llamarle simple todos, aparte un input que va a ser de tipo texto, que va a tener una propiedad autofocus, si lo escribo bien, y otra propiedad autocomplete que va a ser off, y un placeholder al que le vamos a poner ¿qué tienes planeado hacer hoy? Más, de acuerdo, y ya estaría. Este va a ser el único HTML que va a tener nuestro header section. Guardamos, de acuerdo, y va a petar aquí también porque me he estado dando cuenta de que aunque tengamos importado Meteor, de acuerdo, aún no está del todo fino la integración que tiene con la recarga en caliente, y de vez en cuando hace falta que peguemos un F5. No os va a llevar mucho tiempo, recarga muy rápido igualmente. Pero ya os digo, es un pequeño problema que tiene, que no pasa nada, es simplemente darle un F5 y no ocurre siempre. Ocurre muy de vez en cuando, pero bueno, sin ningún problema, ¿de acuerdo? La consola os escupe mucha más información de la que os tiene que preocupar. Una vez creado esto, no vamos a centrarnos mucho más, simplemente vamos a hacer aquí que el H1 tenga un font size de 70 píxeles, que la sección tiene una clase que se llama ToDoApp, está aquí, que el header tiene una clase que se llama header y que el input tiene una clase que se llama newToDo. Con esto hecho ya tenemos el HTML, ¿de acuerdo? Lo estáis viendo ahora, ¿vale? Es enorme porque todavía no hemos cambiado, porque no hemos hecho una cosa importante, ¿vale? Que es ponerle el atributo scope a nuestra etiqueta de style. ¿Por qué? ¿Qué hace el atributo scope? ¿Vale? El atributo scope lo único que hace es que estos estilos que nosotros tocamos, por ejemplo, en un H1 que es sensible, de acuerdo a toda la aplicación, el atributo scope hace que solo se aplique, como estáis viendo, de acuerdo a lo que esté dentro de este archivo Vue. Hay gente que lo recomienda, hay gente que no. En este caso a nosotros nos viene bien. Ya os he dicho que esta no es la manera, no va a ser una explicación de la manera más óptima de hacer una aplicación con Vue. Simplemente con Vue y Meteor, simplemente hacer un tutorial para que podáis empezar y os metáis de lleno en este tema. Vamos entonces ahora a crear nuestro siguiente archivo. Nuestro siguiente archivo va a ser el main section.view. Lo mismo, hacemos un scaffold y en el template va a ir lo siguiente: una etiqueta section seguido
de un input de tipo checkbox con un nuevo aquí abajo, ¿vale? Vamos a dejarlo simplemente como un to-do que va a ser el elemento to-do list. ¿Vale? Yo soy un genio y no he puesto bien el comentario de HTML, con lo cual ahora me va a estar dando esto. Así que vamos a ponerlo bien para que no nos dé la IntelliSense, ¿vale? Ahí está. Y esto me lo traigo aquí y lo cierro, ¿vale? ¿Por qué pongo esto? Porque vamos a crear más adelante un elemento to-do list y un elemento to-do que irá dentro, que simplemente nos servirá como otros elementos de view que van a pintar, digamos, todo el to-do. Guardamos, no tiene nada más. Simplemente recordad que hay que añadir una clase aquí, que es la clase main. En input, la clase toggle all. Y ya está. Guardamos. Y creamos el último archivito, que es el footer section.view. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo, otro scaffold. Y en este template, este va a ser un poco más largo en la HTML, vamos a tener lo siguiente. Una etiqueta footer, acompañada de un span. Dentro de ese span vamos a tener un strong y vamos a poner, por ahora, ¿de acuerdo? Vamos a poner elementos, ¿de acuerdo? Aquí es donde van a ir los elementos activos que tenemos actualmente. Justo debajo de esa etiqueta una UL, una lista desordenada. Dentro de ella vamos a tener 3 listas, ¿de acuerdo? 3 ítems listados. Esto lo podéis hacer con emmet, ¿de acuerdo? Si ponéis la etiqueta y un asterisco y el número que queráis de repeticiones, se repite, ¿de acuerdo? Dentro de esa lista vamos a tener, bueno, vamos a formatear un poco mejor para que lo veáis. Dentro de esa lista vamos a tener un enlace, ¿vale? Que no va a tener href, ¿de acuerdo? No va a enviar a ningún sitio. Y vamos, por ahora, simplemente a dejarlo así y a poner esto, ¿de acuerdo? Podemos copiar y pegar, porque ya os digo que se van a repetir. Solo que aquí uno es all, otro es active y el otro es completed, ¿de acuerdo? Y justo debajo, antes de cerrar el footer, creamos un botón que no va a tener exactamente nada, simplemente va a tener un style display none. Podéis hacerlo de la siguiente manera, ¿vale? Podéis hacerlo aquí o, si lo preferís, la etiqueta style, hacéis un scout y hacéis lo siguiente. Os venís aquí abajo, hacéis un button display none, ¿de acuerdo? Junto con este botón vamos a ir poniendo las clases que nos hacen falta. En footer nos hace falta la clase footer, en span nos hace falta la clase todo count, el strong no tiene ninguna clase, en UL nos hace falta la clase filters. Si os preguntáis dónde están todas estas clases, ¿de acuerdo? Está justamente en estos dos CSS que hemos importado. ¿Veis? Algunas tienen ya clases predefinidas y aquí veis que, por ejemplo, tenemos el new to do, la clase to do app, la clase main, toggle all, que la hemos utilizado hace poco, to-do list, etcétera, etcétera. Todas las clases están en base CSS y en index CSS, ¿de acuerdo? Simplemente os digo el atajo a llegar a ella, pero podéis buscarla si queréis dentro con un control F y ver qué es lo que aporta cada una, ¿de acuerdo? Los enlaces van a tener una clase más, ¿vale? Que no vamos a poner todavía, la pondremos cuando nos metamos de lleno con el JavaScript que va a tener este archivo. Y el botón tiene una clase que es clear completed, ¿de acuerdo? No tiene nada el botón, no tiene nada escrito, simplemente le asignamos esta clase y punto, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos estos 3 archivos creados, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es agregarlos a nuestro app view, ¿de acuerdo? Para agregarlos a nuestro app view vamos a cerrar estos 3 archivos, ya no nos hacen falta por ahora, abrimos app view y vamos a borrar lo siguiente, pero antes de borrarlo vamos a importar nuestros 3 archivos, ¿de acuerdo? Vamos a importar header, podéis llamarlo como queráis, ¿vale? Yo simplemente lo llamo header porque, no sé, mi cabeza me lo dice así. Vamos a importarlo con ruta relativa de header section. Vamos a duplicarlo, ¿vale? Para duplicar en Visual Studio Code pulsáis Alt Shift
y la flecha hacia abajo, o en otros editores suele ser control D, por ejemplo. Entonces, vamos a editarlo. Aquí en vez de header vamos a importar el main. Y aquí vamos a importar el footer. Los importo en orden simplemente por mantener una especie de orden mental, ¿de acuerdo? En mi cabeza. Esto es main section también, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a meternos de lleno en el export default, ¿vale? Por ahora no vamos a llenar, vamos a crear el data, pero no vamos a meterle nada, ¿vale? Recordad que data en view es donde va a ir todo ese dato plano que vamos a tener. Más adelante va a estar un poco distinto, pero por ahora se va a quedar así. Y vamos a el importante aquí, ¿vale? Que es el atributo components. En el atributo components, básicamente tenemos que asignar un nombre de etiqueta a lo que hemos importado. Esto no es estrictamente necesario, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, en vez de header llamáramos esto directamente header section, view va a ser lo suficientemente inteligente como para darnos el nombre de etiqueta, que sería header-section, ¿de acuerdo? Pero para mantenerlo todo un poco más claro, vistas a futuro, vamos a hacerlo nosotros. Entonces, para hacerlo, simplemente abrís comillas, ponéis el nombre que queréis darle a la etiqueta, puede ser el nombre que quieras, podéis ponerle incluso prueba section o como queráis, ¿vale? View va a asignar ese nombre a la etiqueta. Y le metemos lo que acabamos de importar. Una comita, hacemos lo mismo, main section, asignamos main, otra comita, footer section, y asignamos footer. Con estas tres etiquetas creadas aquí dentro, lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Hay que remodelar un poco el HTML, ¿de acuerdo? Vamos a crear una section que dentro de ella es donde van a ir nuestras etiquetas nuevas. Entonces, como veis, ya me ofrece el autocompletado. Vamos a crear la otra, ¿vale? Y vamos a crear la última, que es footer section. Vamos a meterle una clase al section, que es ToDoApp, es la clase que acabamos de ver, que engloba todo. Y ahora al guardar, vamos a dejar que esto recargue un poco, ¿vale? Está recargando, como veis en la terminal. Ahí está, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los estilos ahora mismo del ToDo. Probablemente haya que cambiar un poco algunas cosillas que cambiaremos más adelante, no os preocupéis. Pero ya tenemos importado, digamos que la base de nuestro proyecto. Vamos a dejar este capítulo por aquí hoy. Seguiremos más adelante y en el siguiente capítulo empezaremos a dar un poquito más de funcionalidad a nuestra aplicación. No quedan muchos capítulos, va a ser una serie muy corta, pero espero que entendáis todo. Cualquier cosa, cualquier duda, ya sabéis, la podéis dejar en los comentarios y personalmente la responderé. Muchas gracias y un saludo.